Muy bien, amados hermanos. El más importante. ¿Quién es el más importante? En el mundo las personas se matan literalmente, se pelean, corren una carrera interminable por ser el más importante, el mayor, el más grande, la más excelsa persona, el más grandioso, el de más alta posición en todo tipo de nivel económico, social, político, incluso religioso. El más importante es la lucha por ser reconocido, es la lucha por ser digno, por ser alguien. ¿Cuántos de nosotros recordamos o cuántos de nosotros le hemos dicho a nuestros hijos, tienes que estudiar para ser alguien en la vida? ¿Eso significa acaso de que cuando la persona nace no es alguien todavía, sino hasta que estudia o saca una carrera? Muchas veces, hermanos, esas ideas vienen de un sistema económico y social, de una cultura que tiene miles de años, una cultura del honor, una cultura donde trata de recompensar los méritos y recibir la posición más alta. Me acuerdo siempre que decía algo mi mamita Elia, ella decía algo interesante, repitiendo algo que decía mi papito Jacobo, que en estos momentos está en la presencia del Señor. Y ella me contaba siempre que decía el papito Jacobo, mira, le decía a los hijos, le decía a los nietos, el papito Jacobo, mira, cuando tú, ahorita por ejemplo, tú no eres nadie, pero cuando tú saques una carrera, cuando tú te gradúes, entonces sí. Y mira una cosa, la vida es como un gallinero. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Cuántos le dijeron eso a los hijos, a los nietos? La vida es como un gallinero. Ahorita estás abajo en el gallinero. Después vas a estar arriba. Ahorita entonces recibís todo de arriba. Pero cuando estés arriba, vos vas a ser quien vayas a hacer eso. ¿Qué pasa? ¿Quiénes conocen cómo es un gallinero? ¿Quiénes conocen eso? Los que tienen gallinas, los que han estado en el campo. Y lo que a mí me contaba era que me contaba era que en los gallineros hay como que hay gallinas donde cuando se van a dormir, hay unas que están arriba y otras que están abajo. Y que las gallinas no se levantan como nosotros para ir al baño a hacer sus necesidades, sino que las gallinas de arriba, cuando les toca hacer sus necesidades, les hace sus necesidades encima de las pobres gallinas de abajo. Y entonces hacen esa comparación, escuchando esa comparación de los viejitos de antes, y uno dice, ¿el mundo es así? El mundo trata de ponerse en los primeros lugares. El mundo trata de ir arriba, donde están las gallinas altas para no ser ensuciadas por las gallinas de arriba y estar abajo. Entonces uno dice, no, yo no quiero estar abajo, yo no quiero que me ensucien las gallinas de arriba, porque las gallinas de arriba son son las afortunadas, son las dichosas. Las de abajo son las que reciben todo eso. Y las de arriba, no, así que es mejor estar arriba. El mundo es una carrera hacia quién es el más importante, quién está en la posición más alta. Y esto, en los tiempos de Jesús, no era nada diferente. Nosotros analizamos, por ejemplo, cómo era la sociedad judía y la sociedad romana en el primer siglo en tiempos de Jesús. Cuando nosotros analizamos cómo era, nosotros nos damos cuenta que la cultura romana, incluso los judíos ya de la época de Jesús, estaban impregnados por el honor. Es decir, ellos buscaban méritos, ellos buscaban cómo demostrar incluso a través de las fiestas, de la vestimenta, de muchas cosas, cuál era la posición que tenían, cuál era el primer lugar, qué eran los más importantes. Por ejemplo, en la sociedad de Roma, en la sociedad romana nosotros podemos ver que había el emperador, el principal, el más poderoso de todo. Estaban los ejércitos, pero también estaba debajo del emperador, debajo del César, estaban los senadores romanos.
Y los senadores eran entonces de la aristocracia, es decir, de las familias no solo adineradas, sino de sangre azul, las que tenían las familias más poderosas e históricamente poderosas y de renombre y de posición. Después estaba el resto de la gente, el pueblo. La mayoría era el pueblo, pero los principales eran primeramente el César y después los senadores, la gente de dinero también. Pero en el pueblo romano también se podían ver que habían diversos estatus o jerarquías. Y entonces en el pueblo romano estaban los ciudadanos romanos, que eran los mejorcitos del pueblo. No eran como los aristócratas senadores, ni mucho menos como el emperador. Probablemente no tenían mucho dinero, pero sí tenían muchos privilegios y derechos por ser ciudadanos romanos. Entre ellos estaba el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos en Hechos que él fue azotado, después él dijo y él reclamó: hey, yo soy ciudadano romano. Los que lo habían hecho eso en Filipos, una colonia romana, no hallaban qué hacer en ese momento, porque decían: no puede ser este ciudadano romano, le hemos hecho eso. Un ciudadano romano no podía, absolutamente, no podía ser castigado como fue castigado el apóstol Pablo. Así que tenía sus privilegios, tenía sus derechos, tenía su estatus, su nivel, aunque era del pueblo, no era como un aristócrata senador, pero sí tenía sus derechos. Pero luego estaban un poco más abajo de la jerarquía social, estaban los libertos. Los libertos habían sido esclavos, pero por benevolencia de sus patronus o amos, entonces le habían concedido la libertad. No eran ciudadanos romanos, pero tampoco eran esclavos, sino que tenían su libertad, por eso se les llamaba libertos. Y ellos eran identificados en la sociedad para saber entonces que este había sido un esclavo, pero ahora era un liberto. Y por último, en el escalafón más bajo, de más bajo nivel, se encontraban los esclavos. Los esclavos no tenían derecho en lo absoluto. Dependían completamente de su amo, de su patronus. El patrón podía ser benevolente o podía ser malo. Y entonces la única esperanza que tenía del esclavo era precisamente alcanzar su libertad, pero eso era en la mayoría de los casos muy, muy difícil. ¿Qué pasaba entonces acá? Un día yo estaba viendo cómo se construyó el Coliseo romano por Vespasiano y después lo continuó su hijo, el hijo de Vespasiano, Tito. Y se movieron mucha mano de obra, muchos materiales para realizarse y construirse, que hasta el día de hoy en Roma se levanta gran parte de lo que fue el glorioso Coliseo romano. Y el Coliseo romano, decía ahí el documental, que era como una muestra de cuál era la sociedad romana, cómo era la sociedad romana. Así que dependiendo de la posición en donde usted y yo nos podíamos sentar en aquella época, entonces reflejaba la posición que estábamos en la sociedad romana. El Coliseo romano estaba dispuesto, obviamente la parte principal, el César, después los senadores más abajo. La gente de más alto nivel estaban más cerca de la arena, más abajo, en primera fila. Pero estas cosas no dependían tanto del dinero, sino de la posición. ¿Y cómo se alcanzaba la posición? Hoy en día podemos decir, bueno, hoy en día la posición se alcanza con el dinero. El que tiene dinero es el que es empresario, el que tiene riquezas, entonces va a comprar boletos de primera clase en los aviones, en los cruceros. La primera vez que escuché de eso fue cuando muy, muy pequeño estaba viendo la película del Titanic. Primera clase, segunda clase, tercera clase, y veíamos ahí en la película que los de primera clase estaban con muchas comodidades y los de tercera muy terriblemente. Así entonces, en aquella época no era con el dinero, sino que era con el estatus, con el honor, pero producto de primer lugar de las familias de donde uno podía proceder, pero también de los méritos que podía acumular.
Eso se le llamaba en la antigua Roma cursus honorum, que era un escalafón de méritos para poder llegar a más altos niveles de jerarquía y de estatus dentro de la sociedad romana. Después estaban los ciudadanos romanos y por último la gente más baja, en las partes más altas del Coliseo. Y veíamos en el documental cómo los pasadillos, habían pasadizos preferenciales para los más altos, obviamente, y cuando tocaba una intersección pasar los senadores en medio de la gente normal, el pueblo y la mayoría se tenía que detener. Se tenía que detener y los aristócratas, los senadores vestidos con toga y con púrpura, entonces ellos pasaban con gran esplendidez, porque tenían otra posición, tenían otro nivel, y ellos tenían que dejarlos pasar. Pero esto no era como algo exclusivo de los romanos. Nosotros también podemos ver más acercándonos a las páginas del Nuevo Testamento, y podemos ver que los judíos también tenían como que ciertas cosas que querían ser y lograr ese nivel, esa importancia, ese estatus muy importante para ellos. Y eso lo podíamos ver, por ejemplo, en la disposición del Templo de Jerusalén. Habían especificaciones en el Antiguo Testamento de cómo debía ser el Templo de Jerusalén, pero hablando del primer siglo estaba el templo construido por Herodes. El Templo de Jerusalén construido por Herodes, habían diferentes pórticos, habían diferentes salas, estaba obviamente el lugar santísimo, el lugar santo, después el atrio y después estaban los sacerdotes y después el resto de los judíos, las mujeres más aparte y los gentiles más aparte, más alejados completamente, ya las afueras. Todo eso en la construcción de los muros y del templo de Jerusalén en días de Herodes, en días del primer siglo. Y ahí entonces se puede ver cómo la lucha por el estatus y la posición genera división, genera segregación en la sociedad, genera aislamiento. Las mujeres están por un lado, están por otro los gentiles más largo, y entonces están los judíos y así sucesivamente. No muy diferente a los romanos, no muy diferente. Y podemos decir, ¿cómo que no muy diferente en la actualidad? Efectivamente. Y en una ocasión Jesús, lo vemos en Lucas capítulo 14, le tocó en medio de una fiesta criticar estas cosas. Parece que Jesús a veces le gustaba incomodar a los demás. Y no importaba quedar bien o quedar mal en la sociedad o en el grupo social al cual estaba teniendo un banquete en ese momento. Analizamos entonces Lucas capítulo 14 y nos damos cuenta lo siguiente. Lucas 14 dice: aconteció en un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un líder de los fariseos, estos les acechaban. Y aquí delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús les habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en día de reposo? Lo sanó y lo despidió, y la gente no podía decir nada. Y observando, nota el versículo 7 de Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, verso 7 dice así: y observando cómo escogían los primeros asientos. Imagínense a Jesús. Jesús está siendo invitado por un líder de los fariseos. Había una fiesta. ¿Y en qué hubiera hecho usted? Usted no dice nada. O sea, yo normalmente no decimos nada. Pero Jesús, como es alguien peculiar, nuestro Señor Jesucristo, observando a la gente cómo quería los primeros lugares, los primeros puestos de honor, porque era la posición mejor, la mejor posición, los más importantes, siempre queriendo ser los primeros y los más importantes. Y entonces Jesús, observando, dice el versículo 7, cómo escogían los primeros asientos a la mesa, les dijo a los invitados una parábola diciendo: hey, cuando fueren invitados por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté invitado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga:
da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Qué interesante. La gente normalmente peleándose por los primeros lugares y Jesús dice, no, nada que ver. Mejor sigue este consejo mío que te doy. Te voy a evitar algo vergonzoso. Mejor, si quieres esto, tómalo. Si quieres estar así, no, mejor no hagas esto. No vaya a ser y salgas avergonzado porque alguien más va a tratar de estar ahí. Mejor en el último lugar para que alguien te diga, hey, vengan más para acá. Así nosotros podemos observar cómo la gente, desde aquellas épocas hasta el día de hoy, muchas veces nosotros hemos buscado ser los más importantes. El primero, el más privilegiado. Y hablando de la cultura de acerca de aquí, estaba analizando en estos días la cultura del huehuense. ¿Cómo es el huehuense? Estaba viendo un reportaje allí de hace unos años de que si realmente el huehuense definía la identidad del nicaragüense. Y unos dicen sí, efectivamente, y otros no. Pero lo que más me llamó la atención es que cómo el huehuense, el personaje del huehuense, cómo era realmente y lo que demuestra en la obra teatral. El huehuense dice es mentiroso, burlón, ventajista, se hace el sordo cuando no le conviene, se aviva para obtener ventaja. Ese es el huehuense, estaba viendo el reportaje. ¿Con qué afán? Con el afán de ser el más importante, de obtener ventaja, beneficio, de obtener conveniencia. Y no teme ser hipócrita para salir bien. ¿Será que nosotros, qué ha pasado con nosotros? Podemos decir, oh, en el mundo es así. En el mundo no es muy diferente de lo que era en los siglos pasados. ¿Cómo eran los romanos? ¿Cómo eran los judíos? El mundo es así. Podemos ver diferentes clases sociales. Pero la cuestión es esta. Nosotros, amados hermanos, podemos nosotros estar trayendo de la cultura del mundo a nuestras iglesias, a nuestras familias, esta actitud, esta cosmovisión clasista, en donde nosotros podemos dividirnos unos a otros, en donde nosotros, por querer ser el más importante, menospreciamos a los demás. Mire lo que dice Jesús. Esta fue una cuestión que Jesús respondió en 2 ocasiones. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? La gente que se pelea por eso, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a responder esta respuesta. ¿De quién es el más importante? En Lucas capítulo 22, siempre en el mismo Lucas. En Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, dice así la palabra del Señor. Hubo también entre ellos. ¿Quiénes? Sí. Si uno lee el contexto, está hablando de los discípulos de Jesús. Y uno dice, ¿cómo es posible que los discípulos de Jesús, ya debiendo de haber estado un tiempo con el Señor, estaban peleándose? ¿Por quién era el mayor? ¿Por quién era el principal? Porque ellos estaban sabiendo de que Jesús era el Mesías y que venía un reino. La naturaleza de ese reino no la entendían al 100%, pero no importa, decían, si viene un reino, pues yo quiero ser el primero, quiero ser el principal, yo quiero gobernar por encima de estos que están aquí, estos compañeros míos. Hubo también entre ellos, entonces, dice el versículo 24, una disputa. Oiga, fue un pleito, una disputa, fue una discusión, no pequeña. Y dice, ¿sobre quién de ellos sería el mayor? Sería el principal, el más importante. Verso 25. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Otras traducciones dice algo interesante. Los reyes, los gobernantes, en la actualidad podemos decir los presidentes, los comandantes,
Se enseñorean de las naciones, gobiernan, a veces abusan de la autoridad, pero a pesar de que gobiernan con vara de hierro, con fuerza y a la fuerza, son llamados amigos del pueblo. Son llamados benevolentes. Gracias a mi presidente, gracias al rey, gracias al emperador, es que esta colonia es salvada. Así decían los filipenses. Gracias a César habían sido salvados. Por eso le llamaban Señor y Salvador a César, los filipenses. Y muchas otras colonias romanas más. A pesar de eso, dice Jesús, que los gobiernan y los aplastan, son llamados amigos del pueblo. Son reconocidos como dignos. Pero aquí hay algo importante, dice el Señor. Mas no así será entre ustedes, entre los discípulos, entre los hijos de Dios, en el reino de los cielos. No será así, dice. Dice claramente, sino que el más importante de ustedes, como el más joven, como el más pequeño, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Definitivamente, cuando uno va a una comidería o un restaurante o algo así, entonces uno se sienta y se siente bien cuando le sirve el mesero. Entonces dice el Señor, ¿quién es el mayor? ¿Quién es más importante? El más importante es el que está sentado porque está pagando y el otro es un empleado que le sirve. Entonces era obvia la respuesta para esa pregunta de Jesús. ¿Quién es el más importante? El más importante es el que está a la mesa, el que es servido. Porque las personas importantes, y por eso el mundo se pelea por eso, porque todos queremos ser importantes, porque queremos ser servidos, porque queremos ser reconocidos, porque queremos ser distinguidos por los demás. Y entonces Jesús dice, ¿quién es el más importante? Efectivamente, es el que está sentado. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Está diciendo. ¿Acaso efectivamente, verdad que sí, el que se sienta a la mesa es el más importante porque es servido? Sí. Mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Palabra de nuestro Dios. Yo estoy con ustedes como el que sirve. ¿Quién es el que entonces es el más importante, hermanos? ¿Quién es el más importante en la familia, en la iglesia, en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? El más importante en el reino de los cielos es el que sirve. Es el de inferior categoría. Ese es el más importante. Y por eso nos dice la palabra, pero ustedes son los que han permanecido en mis pruebas, yo pues les asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos sobre las 12 tribus de Israel. ¿Quién es el más importante, hermanos, en la iglesia? En el reino de los cielos. ¿Quién es el más importante entre nosotros? Como dice Jesús, entre ustedes. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús y nos consideramos discípulos de Jesús, esta palabra va para nosotros. Y Jesús nos dice, entre ustedes, iglesia, ¿quién es el más importante? Bueno, el más importante entre ustedes es el que está sirviendo. Y el domingo pasado nuestro hermano Reinaldo hablaba del siervo que es Cristo Jesús. El dulos, el esclavo. ¿Se acuerdan en qué posición tenía un esclavo en la sociedad romana? La última posición. Lo contrario al emperador, a los aristócratas, senadores, incluso no le llegaba a un ciudadano romano y a un liberto, aunque estaban cerquita, un esclavo. Y el Señor Jesús, siendo rey y maestro, siendo Señor, nos enseña a nosotros que Él es el siervo sufriente. Pero nosotros a veces hemos perdido el significado, como estamos hablando el español y han pasado muchos siglos, cuando decimos siervo, hemos perdido el significado de lo que realmente vemos en el Nuevo Testamento. La palabra siervo, como decía nuestro hermano, significa esclavo. Un dulos es un siervo, un esclavo, alguien que no tiene derecho, alguien que está solo para servir. Y ese es el más importante, dice el Señor Jesús. Cristo es el siervo, es el esclavo. Pero ahora, por ese cambio de significados,
Entonces nosotros podemos ver incluso en las iglesias, incluso entre los que predicamos, incluso entre los servidores del Señor, a veces podemos caer en estas cuestiones culturales desde Roma hasta acá, del mundo hasta acá. Y podemos decir que Él es el siervo de Dios, pero siervo es un esclavo nada más. Cuando uno dice, a veces un predicador dice, yo soy el siervo, yo soy un siervo de Dios, pareciera que fuera alguien, pero efectivamente lo que está diciendo es, yo soy un esclavo. Y Jesús dice, si eres un esclavo de todos, eres el más importante. Si estás como que el que sirve a todos, ese es el más importante. El más importante es el servidor de todos, es el esclavo, porque nosotros somos siervos de un siervo. Cristo Jesús, como les decía, hermanos, es señalado en la Escritura como el siervo sufriente, el siervo por excelencia de nuestro Dios. Por eso murió en una cruz. Como les decía domingos atrás, en una cruz no podía morir alguien importante en Roma. Los ciudadanos romanos no morían crucificados, por eso, según la tradición, el apóstol Pablo no fue crucificado. El apóstol Pablo murió, como era ciudadano romano, él murió decapitado. Aunque es terrible morir decapitado, dice usted, y decimos nosotros, claro que sí, pero no era tan vergonzoso como morir crucificado, porque morir crucificado era morir como un esclavo, lo peor de lo peor. Pablo entonces no fue crucificado, fue decapitado, pero el apóstol Pedro sí. Jesucristo sí, fue crucificado, es decir, murió como un esclavo. El siervo sufriente, el esclavo de Dios, el esclavo sufriente, murió como lo que era, un esclavo en una cruz. Y por eso Pablo dice, la predicación que nosotros hacemos es Cristo, Mesías, Rey, pero crucificado. Pero eso era una contradicción, eso era una paradoja. A veces cuando nosotros leemos, decimos un versículo más, pero cuando entendemos el contexto social, político, cultural, religioso, entendemos más impactantemente las palabras de Pablo cuando dice, predicamos a Cristo, al Mesías, al que se suponía que venía a ser rey, pero a crucificado, es decir, a un Mesías muerto como un esclavo en una cruz. Por eso, esa palabra era tropezadero para los judíos. ¿Cómo es posible que el Mesías iba a morir así? Y peor, una locura para los romanos, una locura para los griegos, para todo gentil era una locura. Porque que alguien me viniera a mí a predicarme que Jesús, el rey de todo, el salvador de todo, había muerto como un esclavo, eso es absurdo. En medio de una sociedad de honores, de méritos, de escalafón, de buscar lo más importante, era absurdo que yo tuviera que creer en un rey crucificado y muerto como esclavo. Nuestro hermano Reinaldo predicaba de que Jesús se humilló a sí mismo. Eso era absurdo e imposible en la sociedad del Roma. En la cultura de aquella época nadie se humillaba a sí mismo. O sea, ¿quién se humilla a sí mismo? Nadie. Alguien podía ser humillado cuando había sido derrotado, había sido despojado, y nadie quería que eso le pasara. Entonces, alguien podía ser humillado por alguien más fuerte. Alguien fuerte podía ser humillado por alguien más fuerte, pero no que él mismo voluntaria y deliberadamente fuera humillado a sí mismo, y Jesús lo hizo. Por eso es que Pablo siempre, en la mayoría de sus escritos, siempre él se refiere a sí mismo, Pablo, apóstol de Jesucristo, pero dulos de Cristo, siervo de Cristo. Y cuando alguien escuchaba, ¿quién es Cristo? El rey que fue crucificado. ¿Qué? ¿Un esclavo más? Entonces tú me estás diciendo que eres dulos de dulos. Sí. Eres esclavo, eres servidor de otro esclavo, porque murió también en una cruz. Eso soy. Era una locura. Es algo absurdo en una sociedad que buscaba los cursus honorum. Una sociedad que buscaba la categoría superior cada vez más. Eso era algo contradictorio. Absurdo completamente. Y entonces tiene mucho sentido cuando leemos cada vez que Pablo decía, siervo de Jesucristo.
Está diciendo dulos de Jesucristo. Está diciendo esclavo de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Otro esclavo muerto en una cruz. Eso era lo que estaba pasando. Pero para Dios, que anunció a través de su Hijo el reino de los cielos venido, entonces estaba dándole vueltas a todo ese sistema de creencias, de cultura, basado en el honor. Por eso, como les decía del Coliseo Romano, ¿qué pasaba en el Coliseo Romano? ¿Cuántos han visto algunas películas del Coliseo Romano? Aquella del gladiador con Máximo Décimo Meridio. Fiel leal al verdadero y único emperador Marco Aurelio. Que por cierto así se llama mi tío, Marco Aurelio. Un emperador romano que persiguió a la iglesia terriblemente. Bueno, el emperador romano. ¿Pero qué pasó entonces? Los gladiadores. Y los gladiadores en aquella época eran como las figuras deportivas del momento. Un gladiador era como Lionel Messi, una celebridad. Y eran reconocidos. Era como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Eran como cualquiera de los mejores jugadores que nosotros podemos ver en la televisión o en el internet. Eso eran los gladiadores de la época. Y cuando entraba uno al Coliseo, además de esos pasadizos y esa posición, cuando uno entraba al Coliseo veía el montón de mercaderes vender un montón de cosas, comida, bebida, para estar en el show obviamente, pero también vendían souvenirs, vendían muñequitos de los gladiadores. Este es el gladiador tal, decían, este es el gladiador tal. Y uno cuando mira que como que no hemos cambiado mucho socialmente, como que no ha cambiado mucho la sociedad. Ya de esa época entraban y entonces se podía usted llevar un llaverito del gladiador Máximo Décimo Meridio, el más famoso de los gladiadores. ¿Pero por qué eran famosos? Porque ellos daban la vida con tal de conseguir el honor. Nadie se podía humillar a sí mismo en ese momento. Era una lucha hasta la muerte, pero por sobrevivir, para ganar al otro, ¿sí? Pero no, nadie en medio de la arena iba a decir, me rindo, matame, como Cristo Jesús no hizo nada y se dejó matar en la cruz. Así que esta palabra, el que sirve, el esclavo, este es el más importante, hizo un choque de culturas. La cultura romana, la cultura también judía, producto de estar en esa sociedad con la cultura del reino de los cielos. Era un choque. Así que alguien podía ver a Jesús o a la predicación o a la cruz y podía decir, bueno, este se suponía que era rey y mira, murió en una cruz. O este era un farsante, o tenemos que redefinir nosotros el concepto de grandeza. ¿Qué significa ser grande? ¿Quién es el más importante? Jesús responde nuevamente en Mateo 18, 1 al 5, con las siguientes palabras. Mateo 18, 1 al 5 dice, ¿quién es el más importante? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, siempre en la misma disputa, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante? ¿Quién de nosotros tiene más honor para llegar a ese nivel? ¿Qué méritos podemos realizar para poder llegar a lo más alto del escalafón? Y Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Verso 3. Y dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Palabra de Dios. ¿Quién es el más importante, hermanos, en el reino de los cielos? Pero cuando digo el más importante en el reino de los cielos, no lo confundamos. Porque como a veces no tenemos un concepto adecuado de lo que significa pertenecer usted y yo al reino de los cielos, a veces nosotros pensamos que cuando el predicador, mire qué cosa, dice, en el reino de los cielos es la iglesia,
pero en el mundo la gente tal cosa. Entonces es donde fallamos. ¿En qué? En pensar de que esto se aplica cuando estamos reunidos acá. Porque decimos, cuando estamos reunidos acá estamos como iglesia. Oh, ok, sí es cierto, efectivamente. El reino de los cielos es cuando estamos reunidos acá. Y cuando entonces no nos hemos reunido en décadas, meses, entonces desapareció el reino de los cielos. No, el reino de los cielos está donde usted está. Así que esto se aplica en donde usted esté viviendo y aplicando en su vida. Aquí es donde va a haber entonces, hermanos, un choque de cultura como hubo en el primer siglo. Un choque de cultura entre la cultura del reino de los cielos y la cultura romana, de esa sociedad basada en el honor. Así que cuando decimos que en la iglesia o en el reino de los cielos el más importante es tal cosa, no significa, oh sí, el servidor aquel, la servidora allá, esos son los más importantes. Pero después cuando yo abandono el edificio, como ya estoy en el mundo, entonces en la casa el más importante es el que trae más dinero a la casa. Y eso lo podemos reflejar en la familia. Y entonces a veces los niños aprenden eso de la importancia, porque no llevamos el reino de los cielos a nuestros hogares. Y entonces los niños aprenden que el padre es más importante porque tienes el dinero, el más dinero, y por eso le dan más comida. Y si es la madre la que trae la comida, entonces ven al niño como que el padre se le sujeta a la madre porque la mamá es la de los reales. Y desde ahí vemos que el reino de los cielos no está llegando a nuestros hogares. El reino de los cielos deja de llegar a nuestros corazones y a nuestros hogares cuando estas cosas no se aplican, y sí se aplica la cultura del mundo en nuestros trabajos. Y decimos, no, guay, aquí no estamos en la iglesia, aquí tenemos que basarnos en lo que el mundo dice. Y allí es donde fallamos. Así que cuando hablamos del reino de los cielos, hablamos de nosotros, en donde estemos. No es cuando estemos reunidos en el edificio solamente, es en donde estemos nosotros. Y en donde estemos, nos dice Jesús, hey, el reino de los cielos, en el reino de los cielos el más importante es el que se hace como un niño. Obviamente todos conocemos las cualidades de los niños, pero el énfasis de Jesús es en la confianza humilde que tiene un niño. Todos aman a los niños, todos quieren a los niños, todos adoran a los niños. Y cuando un bebecito nace, ¡oh, qué increíble! Cuando un niño chiquito, podemos decir nosotros, la mayoría de las personas aman a los niños. ¿Pero por qué quieren a los chiquititos? Porque nos da ternura, nos da cariño, amor, verlos que son indefensos, pequeños, hay que cuidarlos, no tienen conocimiento, no tienen experiencia, no tienen nada. Esa vulnerabilidad nos hace creerlos y nos hace tratar de cuidarlos. Pero cuando una persona es como que fuerte o prepotente, entonces como que provoca nada que ver. Y en el mundo entonces la gente quiere lograr esas posiciones de fortaleza. Jesús está diciendo, deben hacerse como un niño vulnerable, que tiene una confianza en el Padre de manera humilde, que no anda cuestionando, que no anda dudando de la palabra, que simplemente hace caso a lo que la palabra de Dios le dice sin cuestionar y sin dudar. Ese es el más importante en el reino de los cielos. Ese va a ser el más importante. Nos está hablando a nosotros. Estemos reunidos, estemos en la casa, estemos en el trabajo, estemos en el colegio, en la universidad. El más importante es el que se humilla como un niño. Pero ¿quién quiere ser humillado? Recuerdo las palabras de un hermano. Mira, el que se humilla, humillado. Me dijo una vez, ¿quieres que te humillen? No. ¿Alguien quiere ser humillado? No, nadie quiere ser humillado. Humíllate vos entonces. En serio, esa es la estrategia. Sí, porque cuando vos ya estás humillado y te humillas, ya no te van a humillar. Las personas quieren humillarte. Pero cuando vos mismo te humillas, ya no te tienen que humillar más, no te humillan. Y eso fue la victoria de Jesús en la cruz. Por eso que el diablo fue derrotado. Porque Jesús no se defendió
como un gladiador romano, buscando el honor, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor acá. El que se humilla como un niño. El que confía humildemente como niño. Y el que es así va a tratar bien a un pequeño, a otro pequeño. Porque mire qué peligroso es esto. Porque dice el versículo 3 y 4, el mayor es el reino, en el reino de los cielos, el más importante. Verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, a estos niños, a estos más importantes, que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Qué importante es para Dios uno de esos pequeños! A tal punto que a nosotros nos dice, hey, el más importante es el pequeño, es el de baja categoría, es el que sirve, es el niño, es el que se hace como niño, es el que se humilla como niño, es el humilde que confía como niño. Ese es el más importante. Y es tan importante que si alguien más lo daña, lo trata mal, se las mira con Dios. Es así. ¿Cuántos padres están conectados? Ya nosotros estamos siendo padres ahorita. Y esa sensación es interesante, es increíble, es nueva obviamente. Pero ¿cómo los padres se ponen cuando les tocan a los hijos? Por lo menos puedo decir de cómo reacciona mi mamá. ¿Cómo reacciona mi mamá cuando... Amén, dice el hermano Reinaldo. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando nos tocan a un niño o una niña, hijo de nosotros? Un pequeñito, sobre todo si está más chiquitito, si es vulnerable, si tiene debilidad, entonces nosotros nos ponemos mal, nos ponemos molestos. Y entonces dice el Padre, hablando como Padre, nuestro Padre Celestial, si alguien trata mal, si alguien hace pecar, si alguien trata negativamente, hace tropezar a uno de estos pequeños, a uno de estos que se hace como niño, a uno de estos, entonces mejor que desaparezca, dice. Wow, estas palabras son fuertes, estas palabras pueden decir, uy, pero qué grosero el Señor, ¿dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el amor a los enemigos ahí de parte de Dios? Dice, si alguien toca a uno de mis chiquitos, a alguien que es como niño, a alguien que sirve, que es como niño, que es de categoría inferior, se las va a ver conmigo. Mejor que desaparezca. Y dice el versículo 10, miren entonces que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque es que estos pequeños ya son menospreciados por la sociedad. Pero es que lo que pasa es que Dios ama a lo despreciado, a lo vil, a lo menospreciado, a los pequeños. Como les había dicho, los niños, las mujeres, han sido menospreciados durante siglos. Los de diferentes color, los de diferentes razas, los de diferentes estatus. Aunque ahora ya se sabe que ya no hay razas, sino que todos son seres humanos. Y las diferencias de color nada más está por la geografía. Los que están más cerca del Ecuador son más morenos por el sol. Entonces la piel genera mayor pigmento para protección de los rayos del sol. Y los que están más hacia el norte o sur, los polos, necesita la piel menos producción del color moreno. Necesitan menos protección. Pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que el mundo desprecia, lo hace vil, lo hace inferior, de baja categoría, Dios lo ama y lo aprecia. Y por eso dice, el que se hace así, lo aprecio bastante. Y cuidado el que menosprecia al que ya es menospreciado por el mundo, al que ya es de baja categoría, al que se hace como niño, al que sirve, al que está allí sirviendo a mi palabra. Esto es lo que nos dice el Señor. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, haciendo referencia a que habían personas importantes dentro de la realeza, en los reyes de aquella época, que estaban más cerca, más en contacto con el rey,
que veían su rostro, que estaban cara a cara esperando cualquier orden que les diera el rey para ellos ejecutarla con mucho entusiasmo. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, el que se hace como niño es tan importante para Dios que en el cielo tiene preparado ángeles que cualquier cosa que les hagan, los va a mandar a defender. Cuidado con este, porque este es mi consentido. ¿Cuántos son los consentidos de Dios? ¿Cuántos se consideran consentidos de Dios? La pregunta es, ¿nos hemos vuelto como niños? Porque esos son los consentidos de Dios. Está diciendo claramente ahí, los ángeles que están allí, cuidado, dice el versículo 10 de Mateo 18, no menosprecien a uno de estos chiquititos, no menosprecien a unos de estos vulnerables, de estos de baja categoría según el mundo, porque sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Oiga, sus ángeles, Dios nos asigna ángeles a servicio de nosotros. Así que, ¿quiénes son los consentidos de Dios? ¿Quiénes se consideran consentidos de Dios? Los vulnerables, los inferiores, los que sirven, los esclavos. ¿Cuántas veces usted, hermano, amigo, se ha sentido humillado? ¿Cuántas veces su propia madre, su propio padre, sus propios hermanos, los compañeros de clase, su propio esposo o la esposa, propios hijos, han dicho palabras hirientes, han tenido actitudes de menosprecio? Por muchas cosas, no estudiaste, no sacaste una carrera, no sos nadie, sos inferior. Porque ¿qué es lo que nos da en este mundo estatus, honor y posición? El dinero, los estudios, la carrera, lo académico. ¿Qué más? Los logros, el escalafón, los méritos sociales. Todo eso que viene desde aquella época, desde los primeros momentos hasta ahora. ¿Y cuántos de nosotros, cuántos de usted, hermana que me está escuchando, amiga, hermano, amigo en Cristo Jesús, cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos sentido menospreciados? ¿A cuántos de ustedes, hermanas, le han dicho, no sirves para nada, no sirves, no estudiaste, fracasaste? ¿Qué mérito tenés? ¿Qué hiciste en la vida? No hiciste nada. Mira, sos una fracasada. Mira, sos una fracasado. Fracasaste en tu matrimonio. Fracasaste y tuviste 2 mujeres. Mira, fracasaste. No estoy haciendo una apología del pecado. Pero sí estoy diciendo de cómo Dios, al que se humilla a sí mismo, es por eso que el perdón de los pecados incluso se recibe cuando se humilla uno a sí mismo y confiesa a Dios su pecado. Sí, yo, mi pecado te confieso, me humillo ante ti, Padre. El que se humilla, Dios lo levanta. Así que a todos los que en estos momentos están escuchando este mensaje o los que van a escuchar después, dicen, sí, yo he sido humillada todo este tiempo. He sido menospreciada. He sido aborrecido, he sido despreciado. No me han dado la dignidad que todos los seres humanos como imagen de Dios necesitan y merecen. He sido burlada. Solo me sacan en cara todas mis fallas, todos mis fracasos. Que no hice ninguna empresa, que fracasé en mi familia, que no estudié nada. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido esto? Jesús nos dice, el que se hace y se humilla, y el que es vulnerable, el que es pequeño, el que sirve, porque a veces uno dice, a mí solo me toman para servir, solo me llaman cuando me necesitan. Qué privilegio es. Y recuerdo algunos meses atrás, que un hermano o una hermana me dijo, usted es el evangelista, usted debería de estar haciendo esto y esto. Y pensé en ese momento, tiene toda la razón. ¿Por qué? Aunque lo estaba diciendo con una actitud de arrogancia, tiene toda la razón, porque ¿quién soy yo? Un esclavo de la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Servidores de Dios. Así que la gente va a decir, mira, vos deberías hacer esto, vos deberías hacer lo otro, o solo lo llaman o solo cuando lo necesitan. De ahí nada que ver. Siéntase dichoso. Como aquella mujer que se sintió dichosa, ella sí se sintió dichosa por malas razones, pero usted sí se va a sentir dichosa
Dichoso porque es contactado para servir. Padre, que a mí solo me menosprecian, a mí me tratan mal y solo me llaman para que les haga la cena, para servirle esto, para hacer esto lo más feo. Es usted el más importante. Porque si no hace eso usted, ¿qué harían los demás? No pasa nada. Así que yo le hablo a esas madres luchadoras, a esos padres que han luchado, a esos pequeños, a esos adolescentes que muchas veces han sufrido bullying y han sufrido menosprecio por los demás compañeros de clase, porque los demás compañeros de clase son mejores, por ejemplo, en deporte o en algo, y entonces son burlados. ¿Cuántas de nosotros fuimos burlados en la escuela, en el colegio? Mirá, no servís. Mira, y nos ponían apodos que hasta el día de hoy, si se los mencionara, estuvieran sorprendidos. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido ese menosprecio del mundo, ese desprecio? El Señor nos dice, el más importante en el reino de los cielos es el niño, es el que sirve, el que se hace como niño, es el de inferior categoría, porque ese a Dios lo levanta y lo usa y lo desarrolla y lo hace crecer. Para los que hemos tenido actitudes clasistas, para los que hemos tenido actitudes apreciar a otros pequeños, a despreciar a nuestro propio hermano, a nuestra propia hermana, a ver con menos. Realmente eso significa el menospreciar, ver con menos a, ver en menos hacia, literal. Imagínese usted. El Señor nos reprende y nos dice, no eres el más importante, no estás siendo el más importante así. Nada te sirve estar buscando los primeros lugares. Alguien te va a decir que te muevas de allí y que te vayas al fondo. Así que mejor redefine lo que significa ser importante. Ser importante no es el que tiene el mejor carro, el que tiene el dinero, el que tiene la posición, el que tiene el renombre, el que tiene la fama o la familia. Nada de eso. Más importante es que el que tiene la humildad de niño y se humilla a sí mismo, y el que está presto a servir. El que está presto y dice, sí, ok, solo me llaman para cuando necesita. Está bien, aquí estoy alegre para servir. Siéntase privilegiado, porque usted, hermano, es el más importante. ¿Quién es el más importante? El que está sirviendo. El que es inferior. Usted ya ha sufrido eso. Hágase más y más como niño, porque usted es el más importante. Y los que hemos tenido actitud de creernos más importantes, hagámonos los menos. Y haciéndonos menos, ahí vamos a ser los más importantes para Dios. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos.